Hola, en este video vamos a analizar un intercambiador de calor en el que vamos a enfriar aceite caliente mediante agua fría, pero utilizando un intercambiador de calor de camisa y tubos, donde vamos a tener dos pasos por la camisa. Este sería el primero y este sería el otro paso por la camisa, y vamos a tener 20 pasos por los tubos. Aquí solamente vemos este bloque, pero entonces este mismo bloque se repetiría 10 veces, porque aquí tenemos el primer paso por los tubos, aquí tenemos el segundo paso por los tubos. Entonces esos otros bloques irían pues en la dirección perpendicular, por eso es que solamente vemos el primero. Bueno, entonces nos dan las condiciones del aceite. Está entrando a 130 grados con un flujo de masa de 3 kilogramos por segundo, y el agua entra a 20 grados centígrados y también coincidencialmente con un flujo másico igual de 3 kilogramos por segundo. Entonces en el enunciado nos dan el coeficiente global de transferencia de calor, el U, que de todas maneras se puede hallar. Recuerden que el U se halla conociendo el coeficiente convectivo del fluido que va por la camisa y luego del fluido que va por dentro de los tubos, y ya entonces dependerá si tenemos en cuenta la resistencia de la pared de la tubería y también si tenemos en cuenta los factores de incrustación, y ahí nos puede salir ese U. Lo que pasa es que si lo calculo aquí pues sería bastante largo el ejercicio y no quiero que se extienda tanto. Bueno, entonces la idea es, como dice aquí, el agua y el aceite entran no, en realidad entran a 20 grados y a 130 grados, así como está acá en el dibujo. Entonces la idea es analizarlo, pero se puede analizar por los dos métodos. Si lo fuéramos a analizar por el método de la diferencia de temperaturas media logarítmica, entonces tendríamos que seguir este procedimiento. Como no conocemos la temperatura a la salida ni del aceite ni del agua, entonces nos toca suponer una de ellas. Entonces en este caso digamos que arrancamos suponiendo la temperatura de salida del aceite, o sea el pH2. Una vez supuesto o conociendo ya ese pH2 basado en un supuesto, entonces calculamos el calor que pierde el aire, porque recuerden que el aire entra caliente y se enfría. Entonces para el aceite el calor sería el flujo de masa de aceite por su calor específico por las diferencias entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Bueno, pero hasta aquí digamos que este calor del aceite está basado en este supuesto. Luego, teniendo el calor del aceite, lo igualamos al calor del agua, que entonces sería la misma fórmula, pero ya con los datos del agua. Sería flujo másico del agua por el CP del agua por la diferencia entre la entrada y la salida de temperaturas del agua. Pero como no conocemos la temperatura de salida del agua, entonces, y como este Q del agua va a ser igual a este Q del aceite, entonces de ahí podemos despejar esta temperatura de salida del agua, y ya conociendo las dos temperaturas de salida de los dos fluidos podemos calcular el delta T logarítmico, y ya con el delta T logarítmico y con el U que nos lo dio el enunciado, entonces podemos despejar el área, porque este calor es o el del agua o el del aceite. Entonces la única incógnita sería el área, y con el área podríamos sacar la longitud del intercambiador de calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este calor que se halla aquí pues debería ser el mismo que hallamos aquí y hallamos aquí. Si no, entonces es porque fallamos en la suposición de la temperatura de salida del aceite. Entonces toca hacer una nueva iteración hasta que se cumpla la condición de que el calor hallado por aquí es el mismo que el hallado acá. Entonces se vuelve un proceso iterativo que a mano pues puede que sea tedioso. Entonces tendríamos que tener como una herramienta o algo que nos permita hacer los cálculos rápidamente. Entonces ese sería el enfoque si lo resolvemos por el método de la LMTD. Ahora, si planteamos la solución con el otro método, que es el de la efectividad y el número de unidades de transferencia, entonces sería de la siguiente manera.
Los dos calores específicos, el del agua y el del aceite, los sacamos de las tablas de propiedades de los fluidos. Sería 4.18 para el agua y 2.2 para el aceite, con las unidades que aparecen aquí. Entonces, en el método del NUT hay que hallar por aparte la efectividad y obviamente el número de unidades de transferencia. Para eso debemos hallar primero las capacidades calóricas, o sea, el C mayúscula H y el C minúscula C. H, recuerden que es para el fluido caliente, y C para el fluido frío. Entonces, en ambos la fórmula es la misma, es multiplicar el flujo de masa por el calor específico. Entonces, como en el enunciado nos dijeron que los dos fluidos tenían el mismo flujo de masa, entonces aquí aparece este 3. Luego, aquí aparece el calor específico del aceite y aquí el del agua. ¿Por qué aquí el del aceite? Porque recuerden que H es el caliente, el fluido que entra caliente, y C es el fluido que entra frío. Se hacen las multiplicaciones y nos dan este resultado para el C del aceite y este para el C del agua. Bueno, entonces entre los dos hay uno que es mayor que el otro. El que sea el menor lo vamos a denominar el C mínimo, que en este caso corresponde al del aceite. Y el C máximo pues va a ser el del agua, que fue el que dio mayor. Entonces, ya teniendo eso, sacamos la relación del C mínimo al C máximo, reemplazando los dos valores, nos daría 0.53. Ahora, con este 0.53 calculamos el calor máximo teórico que se podría transferir en ese intercambiador. El calor máximo es el C mínimo por la diferencia de temperaturas entre la del fluido caliente a la entrada y la del fluido frío a la entrada, o sea, esta que nos dieron aquí para el aceite y esta que nos dieron aquí para el agua. Entonces sería 130 menos 20. Mírenlo acá, 130 menos 20. Y el C mínimo, pues en este caso el del aceite. Bien, entonces efectuando la operación nos queda 726. Este centígrado se cancela con este centígrado y queda kilovatios. Entonces recuerden que este es el calor máximo, o el calor máximo teórico que se puede transferir en ese intercambiador. Sin embargo, puede que en la realidad no se transfiera toda esta cantidad. Enseguida lo comprobamos. Luego entonces vamos a calcular el número de unidades de transferencia, el NUT o el NTU, multiplicando el coeficiente global U por el área superficial por el C mínimo. Bueno, entonces en este caso sería el U, recuerden que lo dio el enunciado, 340 vatios sobre el metro cuadrado. Lo multiplicamos por el área superficial, que son 20 metros cuadrados, y lo dividimos entre el C mínimo, que por aquí lo teníamos de 6.6 kilovatios sobre centígrado. Bueno, efectuamos este cálculo, aquí cancela kilovatio con kilovatio, este metro cuadrado con este metro cuadrado y el centígrado con el centígrado, y nos queda 0.91. Ya teniendo el NTU, el número de unidades de transferencia, entonces podemos hallar la efectividad. Recuerden que en este método hay que hallar los dos parámetros, la efectividad y el número de unidades de transferencia. Ya tenemos el número de unidades de transferencia, ahora vamos a hallar el E. Los dos están relacionados entre sí. Entonces, conocido el uno, se puede hallar el otro mediante dos maneras, utilizando el método analítico o utilizando el método gráfico. Con el método analítico, entonces sería empleando la siguiente fórmula. De la tabla del libro de transferencia, entonces están las fórmulas para calcular la efectividad para diferentes tipos de intercambiadores de calor. Aquí entonces lo que hacemos es ubicar el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un intercambiador de calor de camisa o de coraza y tubos. 2 pasos por la camisa y 20 pasos por los tubos. Entonces en la tabla tenemos aquí el 2, coraza y tubos. Entonces este es para un paso por la coraza y 2, 4, 6, 8, 10, 12, en fin, etcétera, pasos por los tubos. Entonces vamos a usar esta, pero tengan en cuenta que para nosotros es 2 pasos por la coraza. Entonces enseguida les digo cómo lo vamos a corregir. Primero calculamos este, que sería de esta manera,
esta misma fórmula que está aquí, la que luego pongo aquí y ya reemplazo. Este C que aparece aquí es la relación entre C mínimo y C máximo que nos dio 0.53 acá. Este NTU pues obviamente es el número de unidades de transferencia que hallamos aquí, que nos dio 0.91. Entonces, reemplazando valores, miren que reemplazo el C por 0.53 y el NTU por 0.91. Entonces, haciendo el cálculo de toda esta operación daría 0.39. Sin embargo, esta es la efectividad si el intercambiador fuera de un solo paso por la camisa. Como el nuestro es de 2 pasos por la camisa, entonces ahora hacemos lo siguiente. Para 2 pasos por la camisa, entonces tomamos esta fórmula que está aquí, que queda en términos de E1, que sería la eficiencia para un solo paso por la camisa, y el CR, que es el mismo C que tenemos acá. Entonces, como todo eso es conocido, reemplazamos. Miren aquí el E1 sería este 0.39 que acabamos de hallar con la fórmula para un solo paso por la camisa. Este es el valor de C, la relación de C mínimo a C máximo. Aquí vuelve a aparecer la efectividad para un paso por la camisa. Aquí se repite entonces la efectividad, el C y nuevamente la efectividad. Recuerden entonces que esta N que aparece aquí es el número de pasos por la camisa, que para nosotros entonces es 2. Bueno, calculando esto entonces nos da 0.56. Esta entonces sería la efectividad del intercambiador de calor con 2 pasos por la camisa y 20 pasos por los tubos. Recuerden que esta fórmula es para pasos pares por los tubos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces en este punto ya tenemos el número de unidades térmicas o de transferencia y ya tenemos la efectividad. Sin embargo, esta efectividad que la hallamos aquí con estas fórmulas también se pudo haber hallado gráficamente. Entonces, así como en el libro tenemos esta tabla para las fórmulas de efectividad, también hay un conjunto de gráficas para hallar esa efectividad. Entonces, simplemente es ir a buscar la gráfica que corresponda con el intercambiador que tenemos. Entonces, esta que está aquí es la gráfica para intercambiador de calor de camisa y tubos, donde se cumple que son 2 pasos por la coraza o la camisa y 4, 8, 12, 16, 20, etcétera, etcétera pasos por los tubos. Entonces este se ajusta al que tenemos nosotros, 2 por la camisa y 20 por los tubos. Entonces el gráfico se utiliza de la siguiente manera. En el eje horizontal va el número de unidades térmicas, que como les digo a nosotros nos dio 0.91, mírenlo aquí. Y de las curvas que están aquí en rojo, entonces tenemos que escoger la que nos haya dado según la relación C mínimo C máximo. A nosotros esa relación nos dio 0.53. Entonces en el eje horizontal nos ubicamos en 0.91, que es un poco antes del 1. Y tiramos una línea vertical hasta cortar la línea de 0.53. Entonces sería con esta línea que está aquí, que es de 0.5, y la subimos un poquito hasta 0.53. En ese punto de corte tiramos una horizontal y ya entonces aquí podemos leer la eficiencia. Entonces, como pueden ver, este valor aquí es 40, este aquí es 60, o sea que este debe ser 50. Entonces, si este es 50 y este es 60, este podría ser un 52 o un 53 gráficamente, que no está muy lejos pues del valor que hallamos analíticamente. Bueno, entonces ya teniendo el número de unidades térmicas y teniendo la efectividad, entonces vamos a hallar el calor real transferido. El calor real transferido simplemente es la efectividad que hallamos por cualquiera de los dos métodos multiplicado por el calor máximo que teníamos aquí, 726 kilovatios. Entonces eso nos arroja un valor de 385 kilovatios de calor. Ahora, ese calor transferido es el mismo
en el aceite y es el mismo en el agua. Entonces, ya conociendo el calor que se transfiere, podemos hallar las temperaturas de salida. Miren que en este método no hemos tenido que suponer nada, o sea que asumimos que las respuestas que nos están dando son precisas, son correctas. Entonces, lo que hacemos ya es aplicar la definición de calor en uno de los fluidos. En este caso empiezo con el aceite, entonces digo que el calor del aceite es el flujo de masa por el Cp y por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida para el aceite. Y de aquí entonces vamos a despejar el TH2, que es la temperatura de salida del aceite. Entonces el despeje queda que la temperatura de entrada menos el calor del aceite sobre el flujo de masa del aceite y el Cp del aceite. Este Q del aceite entonces obviamente es el calor real que está transfiriendo el intercambiador, 385. Entonces reemplazamos la temperatura con que entra el aceite son 130 grados, el calor del aceite, como les acabo de decir, es el calor real del intercambiador, 385, el flujo másico del aceite es 3 kilogramos por segundo y el Cp, que lo sacamos de las tablas, es 2.2. Efectuando esta operación nos daría una temperatura de salida de 72 grados, que es más o menos pues lo que se suele utilizar en enfriamientos de aceite. Y lo mismo hacemos para el agua. Entonces el calor que hallamos aquí, el real, es el mismo también tanto en el aceite como en el agua. Entonces aplicamos la misma relación diciendo que es el flujo másico del agua por el Cp del agua por la diferencia entre la temperatura de salida y la de entrada. De ahí entonces despejamos la temperatura de salida del agua y nos queda que es este calor sobre el flujo másico de agua, sobre el Cp del agua y sobre la temperatura de entrada del agua. Reemplazando, entonces este es el calor que transfiere el agua, este es el flujo másico del agua, que es el mismo del aceite, pero es por condición pues del ejercicio, y este es el Cp del agua. Y luego le sumamos los 20 grados, que es con los que entra el agua al intercambiador. Resolviendo nos daría 51 grados centígrados. Entonces, en este punto ya tenemos caracterizado el intercambiador. Ya sabemos cuánto calor se transfiere y sabemos las temperaturas de salida de ambos fluidos, que serían las que tenemos aquí a la salida del aceite, 72 grados, pues luego de pasar el aceite por los 20 tubos, los 20 pasos de tubos. Y aquí tenemos también la del agua, perdón, el aceite va por la camisa, luego de hacer los pasos por la camisa. Y el agua entra a 20 y sale a 51 luego de hacer los 20 pasos por los tubos. Bueno, entonces ese es el análisis. En este caso era más sencillo utilizar el método de la efectividad y el NUT. Aunque el mismo ejercicio, como les digo, se pudo haber resuelto por el otro método siempre y cuando acertemos en la primera suposición. Porque si no, entonces toca hacer varias iteraciones. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos en un próximo video. Chao.